El título del mensaje para el día de hoy se dice así: justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Pero ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué yo tengo que pensar en que la justicia mía debe ser mayor que la de los escribas y fariseos? Pero lo voy a invitar. Estamos todos aquí atentos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces lo voy a invitar a que piense por un momento. Piense, por favor, en un momento en su hogar. Piense en su hogar paterno, en el hogar que hoy algunos, como recién casados, están construyendo. Piensen, aquí hay personas que pertenecen a hogares que fueron destruidos en el pasado. Piensen en eso. Hay personas aquí que cuando nacieron no tuvieron la fortuna de conocer a su papá, o que en el hogar paterno fueron muy maltratados cuando fueron niños, que fueron perjudicados en diferentes maneras. Piensen en eso. ¿Saben qué les quiero decir? Una palabra: religión. Cuando un hombre y una mujer se unen en Cristo o fuera de Cristo, ese hogar, esa familia que empiezan a levantar, se empieza a construir con fundamentos que los que no son de Cristo ponen fundamentos, y cada día se inventan paradigmas, sistemas religiosos del hogar, y empiezan a guardar allí una cantidad de tesoros y secretos mal habidos. Se guarda mentira, se esconde la maldad, se atesora el odio, se atesora la vergüenza, las bajas pasiones, la pornografía. Se ocultan cosas, y díganme si no se dice: de aquí para afuera nada pasa. Lo que suceda en esta casa es de aquí, se queda aquí. Y todos en ese hogar, en la medida que se van desarrollando, que van creciendo, se vuelven cómplices de una religión, de unos paradigmas que se inventaron en esa casa. Únicamente cuando Cristo está en el centro de un hogar, entonces se empieza a construir el verdadero fundamento. Y entonces empiezan a salir a la luz toda clase de pecados que esta sociedad de hoy le fastidia, le arde, le duele en su corazón, que a esos que se llaman pecados ahora los quieren llamar errores, pequeños errores. Y no es así, porque esos errores son los que han destruido hogares. Esos errores son los que han levantado hijos maltratados. Pero no se deben llamar errores, se llaman pecados. Y hoy tienen un hombre o tienen una mujer, pero mañana se cansan de ella y se van a buscar otra y creen que eso les va a producir felicidad, y vuelven a tratar de intentar montar una nueva religión con nuevos paradigmas, con nuevos sistemas, y vuelven a lo mismo, a decir: lo que es de aquí se queda aquí. De aquí para afuera, mucho cuidado. Todo lo que es de aquí es nuestro. Y así viven. Y así vive esta sociedad. Y por eso el Señor dice en Mateo 5:20, yo estoy leyendo hoy en la Nueva Traducción Viviente. Recuerden que estamos en la serie Vida Cristiana. Es decir, que estamos aprendiendo a vivir la vida cristiana.
Mateo 5:20 dice, les advierto, aquí está hablando el Señor Jesús, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Eso qué quiere decir? Dice, a menos que su justicia, es decir, a menos que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, a menos que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir, a menos que cambiemos nuestra manera de usar el dinero, a menos que nosotros nos volvamos al modelo de nuestro Señor Jesucristo, que dice, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos por causa del nombre del Señor, esos serán llamados hijos de Dios. Entonces tenemos que cambiar. A veces creemos que ya estamos bien. Creemos que ya es suficiente o vamos todos los días de domingo a la iglesia y creemos que por escuchar muchos sermones, con eso estamos bien con Dios. Pero ¿saben qué? El que hace eso está totalmente engañado porque no llegamos a la iglesia para hacer un empate con el Señor. No, nos reunimos como iglesia, nuestro lugar de refugio, para aprender a conocer a nuestro Dios y para prepararnos para ser como Él. Es decir, verdaderos discípulos del reino de los cielos. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor desea. Por eso nosotros tenemos que analizar nuestro hogar, ir a nuestra casa y detenernos a mirar qué es lo que sucede allí. ¿Por qué tu esposo no está aquí? ¿Porque te prohíbe? ¿Porque no quiere? ¿Porque es ateo? ¿Porque considera que una religión no lo va a ayudar? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está aquí tu familia, tu papá, tus hermanos, tus primos, tus hijos, tus tíos? ¿Por qué no está tu familia? Pero sin embargo, todo el mundo en Colombia y en el mundo entero dicen, hay una crisis moral en el mundo, pero nadie hace nada. Y tiene que empezar es por nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene que empezar por mirar su propio corazón. Es que allí me piden la coima. Es que si voy a negociar con el Estado, entonces me piden que les dé por debajo de la mesa no sé cuánto dinero para yo poder tener un contrato. Porque es que esa es la costumbre. ¿Saben cómo se llama eso? Maldad, pecado, corrupción. Y eso el Señor lo aborrece, lo odia. Y por eso es que muchos viven en ruina. Y no son levantados porque no quieren cambiar su manera de pensar y su manera de vivir. Si lo cogen en un semáforo, están listos con el billete para decir, déjeme pasar, pero no me ponga el comparendo. Eso se llama corrupción, eso se llama pecado, eso es maldad. Eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces empecemos por analizar quiénes eran los fariseos y los escribas, porque es que de ellos vamos a aprender lo que necesitamos para vivir. Dice que los escribas eran expertos en la ley de Moisés y en las escrituras. Su función principal era copiar y enseñar la ley. Eran considerados autoridades en cuestiones legales y religiosas. En el Nuevo Testamento a menudo se les menciona junto con los fariseos, como decía un compañero que estudió conmigo en la universidad hace ya muchos años atrás. Decía, es que ese maestro es muy aseado, es muy limpio.
Mire la loción que usa. Mire la corbata que se pone. Ese vestido tan elegante, pero no sabe a un comino. ¿Ven? Los fariseos eran el tipo de personas que externamente se les conocía muchas cosas. Dice que eran un grupo religioso que se dedicaba a la observancia estricta de la ley y las tradiciones judías. Creían en la resurrección de los muertos y en la existencia de ángeles y espíritus. Eran muy conocidos por su piedad exterior, pero Jesús con frecuencia los criticaba porque eran hipócritas. Aquí se menciona algo que es lo primero que nosotros tenemos que empezar a pensar en qué hay en nuestra casa. Allá, de puertas para adentro, ¿hay hipocresía? Piensa en eso. Se abre la puerta y, hola vecino, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Qué bueno verle. Y por dentro, ojalá no vuelva por aquí. ¿Será que somos así? ¿Cómo actuamos? Ambos grupos estos, de los fariseos y de los escribas, tenían una influencia en la vida religiosa y social de los judíos. Y Jesús no en pocas ocasiones los enfrentó a ellos con sus enseñanzas. Y miren esto, Jesús no pertenecía a los grupos de escribas y fariseos. No se vayan a confundir con eso. Jesús no era doctor de la ley, sin embargo, estaba ante ellos como maestro. Jesús no vacilaba en criticar las enseñanzas de los unos y de los otros, es de los escribas y de los fariseos. Lejos de evitar la compañía de pecadores, Jesús se juntaba con ellos. En cambio, los fariseos a los pecadores los mantenían lejos de ellos, porque se contaminaban si se acercaban a un pecador. Jesús entonces era conocido como amigo de publicanos y pecadores. Miren esta mistura que tenemos aquí en esta sede, en esta iglesia, en esta comunidad pequeña. Como lo he dicho aquí muchas veces, si nos hubiéramos visto todos al mismo tiempo, caminando allá, frente a Centro Chía o dentro de Centro Chía, ni siquiera jamás nos habríamos volteado a mirar y menos a saludar. Pero por eso el Señor creó la iglesia, porque es allí, dentro de la comunidad, en el lugar de refugio donde se limpian las cosas, donde los corazones son lavados por el poder de Dios, donde cambia nuestra manera de pensar y de vivir por la palabra que empieza a ser ministrada, que entra como martillo a nuestro corazón y empieza a destruir todos esos paradigmas religiosos que nos inventamos un día. Ya está pensando en eso, ¿cierto? El Espíritu Santo está aquí y está ministrando tu corazón y te está mostrando cosas que en tu hogar deben cambiar y donde tú tienes que empezar a hablar la verdad que estás conociendo. Jesús en su enseñanza, además, ponía de relieve la doctrina llamada de la gracia de Dios. Cuando Él empieza a predicar y dice, el reino de los cielos se ha acercado, en ese momento empieza a extender lo que se va a llamar la gracia de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto parecía distinguir lo que él decía de todo lo que el pueblo había oído hasta entonces, como que se empezó a remover, como que el pueblo empezó a temblar, como que los que conocían de Dios empezaron a acercarse, los escribas, los fariseos, el pueblo, y empezaron a mirarlo de lejos, y empieza el Señor a enseñar
y empiezan a suceder milagros, sanidades. Convierte el agua en vino. Es comprensible que la gente se hubiera conmovido y empezaron a pensar, ¿y quién es este que enseña como un maestro? Y hay algo que debemos aclarar hoy. La enseñanza de Jesús no contradice en ningún modo la ley y los profetas. Su enseñanza era muy distinta de la de los escribas y fariseos. ¿Sí se dan cuenta que hay una diferencia allí? Hay algo que tenemos que ver ahí. Aunque la enseñanza del Señor Jesucristo no contradice la ley, y en ese tiempo tampoco, ni la ley ni los profetas, sí su enseñanza era muy distinta a la de los escribas y a la de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos llevaban años de años, así como inicié con el preámbulo de este mensaje, que se une una pareja, se forma un matrimonio, empiezan a construir una familia y empiezan a construir sobre ese fundamento de esa pareja. La esposa llega con unas costumbres de su casa. En esta casa el arroz se hace así, porque mi mamá me lo enseñó a hacer así. Y el esposo dice, pero es que yo nunca vi cómo en mi casa se hacía la carne, pero yo quiero comerme una carne de tal y de tal manera. Y entonces el uno pega y el otro pone encima y se va construyendo. Los muebles de mi casa eran de tal manera, pero la moda dice que es esto y traen otro paradigma de otro lado y empiezan a sumar. Eso era lo que hacían los fariseos, que lo hicieron por montones de años. Hoy aún los ortodoxos siguen haciendo. Tienen inclinaciones siempre a procurar en sus fuerzas seguir siendo más santos que los demás, o por lo menos tratando de mostrar una santidad que no sabemos cómo está allá adentro en el corazón. Cualquiera que no hace caso del más insignificante mandamiento y les enseña a los demás a hacer lo mismo, será llamado el más insignificante en el reino del cielo. Además, Santiago nos recuerda el que quebranta, dice allá en Santiago, el que quebranta un punto de la ley, la quebranta toda. Eso nos demuestra que ni siquiera los fariseos eran capaces de cumplir toda la ley sin que falte, como el Señor dijo, un punto, una coma. Cuando el escriba le preguntó a nuestro Señor cuál era el mandamiento mayor, Jesús le contestó en Mateo 22, 37 al 40. Y miren lo que le dice el Señor. Ama al Señor tu Dios. Ese es un mandamiento para ti y para mí. Ese es un mandamiento para nuestra iglesia. Para la iglesia de Jesucristo de toda la tierra. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Ven una acción ahí? Y hay un verbo, ¿cierto? Amar. Tú debes decidir amar a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En otras versiones dice, con todas tus fuerzas. Dice, ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El presidente de este país es tu prójimo. ¿Es fácil o es difícil de amar? Eso lo decide usted. Usted debe tener familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, unos que son fáciles de amar
pero hay otros que son difíciles de amar, pero el Señor dice, buenos y malos son tu prójimo, ámalos. Entonces es una tarea que nos va a tomar toda la vida, pero que tenemos que emprenderla desde ahora. Algunos pueden tener jefes muy difíciles de amar. Jefes que pisotean, jefes que son abusivos, jefes que maltratan con el uso del tiempo. Pero el Señor dice, ámalos porque es tu prójimo. Y luego dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero tú no te puedes amar a ti mismo si no conoces al Señor Jesús. Si no sabes quién es Él. Si no sabes lo que Él hizo por ti. ¿Cómo te vas a amar a ti mismo? No puedes. No puedes. Tienes que conocer el verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesús. Tienes que saber cómo Él fue a la cruz por ti y que allá fueron castigados no los pecados de Él, porque en Jesús no hubo pecado, hubo solo santidad y pureza. Entonces, ¿cuáles fueron los pecados que fueron castigados en Él? Los tuyos y los míos. Esos pecados nuestros fueron castigados allá en la cruz. Nosotros no entendemos cómo sucedió eso hace más de 2000 años, pero lo cierto es que la Escritura nos dice que nuestros pecados allá fueron castigados, es decir, llevados a la muerte, sepultados, y por eso es que nosotros tenemos el perdón de pecados. Por eso es que debemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente para recibir de Él el oportuno socorro. Entendemos ahora cómo es, ¿cierto? Entonces, si hay un pecado allá de puertas para adentro en mi casa o de puertas para adentro en este corazoncito, ¿hay que seguirlo consintiendo? ¿Sí? ¿Sí? Hay que entrar aquí a mirar. ¿Saben por qué? Porque todo pecado que está dentro de nosotros, Dios lo aborrece. Dios no lo tolera. Dios no ama el pecado. Dios rechaza el pecado y quiere quitarlo de nosotros. La codicia, la mentira, la avaricia, los vicios. Toda clase de paradigmas que nosotros nos inventamos que no están conforme a lo que dice la palabra de Dios, son pecado. Y eso es lo que tenemos que tener que sacar de nuestras vidas y permitir que el Espíritu Santo nos lave, nos limpie, quite toda maldad de nosotros, porque en nuestras fuerzas es imposible. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Por eso dice él, al final de esos 3 versículos, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Ese es el modelo que debemos llevar a nuestra casa. ¿Cómo se llamará la generación de estos niños que se están levantando? ¿Alguien ya sabe? ¿Cómo la van a llamar a esta generación que se está levantando? Porque a los jóvenes de hoy los llaman la generación de cristal, ¿no? Sí. ¿Cómo entonces van a llamar a estos niños si hoy no los instruimos? Si hoy no les llevamos la verdad, si hoy nosotros como discípulos del Señor no nos encargamos de discipular a los niños. Yo no tengo niños ya, pero tengo una nieta. Yo tengo que andar vigilante de que mi nieta y que todos los niños de mi iglesia estén siendo discipulados por sus padres y por la iglesia.
enseñados en la iglesia, discipulados por sus padres, educados por sus padres, corrigiendo lo que está mal, quitando lo que está mal, porque si los dejamos hacer lo que ellos quieran, pronto veremos adolescentes en esta iglesia abandonando el camino y yéndose para el mundo. Porque ahora los padres dicen, no, es que yo ya no soy papá, sino que mis hijos son mis amigos. Esa es una mentira. Usted es papá, usted es mamá, y Dios le dio esa autoridad. Y esa autoridad no se puede perder. No se debe perder. A sus hijos usted no los levanta como amigos suyos. No, Señor. A sus hijos usted los levanta como el Señor a nosotros nos está levantando. Tenemos la autoridad del Padre y tenemos a nuestro hermano mayor, a nuestro Señor Jesucristo, y conocemos sus enseñanzas, y esas son las enseñanzas que seguimos. A nuestros nietos y a nuestros hijos no les enseñamos a hacer lo que a ellos les dé la gana. Esos padres de hoy en día, no, es que mi hijo está en Europa porque es que él quiso irse para allá. ¿Y quién le dio ese consejo? ¿Dios? ¿O fue el mundo? Por tanto, debemos cumplir cada una de las partes de la ley. Debemos cumplirlas, conocerlas, amarlas, enseñarlas, porque Cristo cumplió. Él fue santo, Él fue perfecto. Él dice, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces debemos aprender a caminar con nuestro Señor. Debemos asirnos tremendamente de su mano y no soltarnos jamás. Y aprender a recibir el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Entonces, el mensaje de hoy, la enseñanza que hoy traemos, se centra en la relación de los cristianos con la ley y con los profetas. Eso nos sugiere algo, que Jesús, como Él mismo lo dijo, Él no vino a deshacer la ley, Él vino a cumplirla. Él la cumplió por nosotros. Lo que para nosotros es imposible, Él lo hizo por nosotros. Eso es gracia. Él nos extendió su gracia para que nosotros, llenos de amor por su sacrificio, llenos de amor por nuestra salvación, llenos de amor por la vida nueva que Él nos ha regalado, entonces empezamos a caminar con Él, haciendo lo que Él nos enseña. En el Nuevo Testamento se habla de la gracia y de la fe en Cristo como el camino para la salvación. Miremos lo que nos dice Gálatas 2:16. Y aquí tenemos más claridad. Dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios por medio de la obediencia a la ley. Este es un tema que a todos nosotros nos debe interesar. Que no basta con que el pastor se pare aquí y predique acerca de esto, porque no es suficiente para ti. Por eso, en mis últimas enseñanzas yo les he invitado a que lean la palabra, a que reflexionen en ella, a que apunten allí sus preguntas y se dirijan al pastor Juan Manuel y las inquietudes, preguntas, confusiones que ustedes puedan tener al respecto, le escriban a él, se comuniquen con él y aclaren, porque ustedes no pueden tragar entero, ustedes no pueden recibir confusión, sino claridad del Espíritu de Dios para que ustedes tengan una vida tranquila y llena de paz. Entonces,
El comprender estas escrituras, lo que nos dice el Antiguo Testamento acerca de la ley y lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo y de cómo derramó su gracia sobre nosotros, entonces nosotros tenemos que entenderlo profundamente, masticarlo una y otra vez para poder ser afirmados verdaderamente en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Llegados a este punto, entonces, vuelvo a repetir, debemos mirar un poco las enseñanzas de los escribas y los fariseos. Porque si la ley es de vital importancia para nosotros, y si en última instancia todo el propósito de la gracia de Dios en Jesucristo es capacitarnos para nosotros ser obedientes con el Señor, entonces es evidente que debemos tener una idea muy clara de qué es la ley y qué es lo que nos exige. Debemos conocerla. Esa es la doctrina bíblica de la santidad. ¿Se acuerdan que la palabra del Señor dice, sin santidad nadie verá a Dios? ¿Eh? Ese es un tema que más adelante vamos a estudiar y lo vamos a estudiar profundamente. Pero debemos decir que santidad es algo que se practica en la vida diaria. Santidad no es algo que yo voy a la iglesia el domingo y recibo santidad y salí santo. No. Santidad es seguir los pasos de Jesús y caminar con Él, caminar en Él, conociendo que debo amar a mi prójimo, que no debo robar, que no debo matar, que por mi boca no pueden salir sino palabras buenas para el bien de los que escuchan. Que con mi boca yo no puedo vivir acusando a nadie, que con mi boca yo no puedo permitirme decir vulgaridades para dañar a otro, que por mi boca yo no me puedo dirigir a los míos como los jóvenes de hoy se dirigen llenos de vulgaridades a sus padres, a sus profesores, y entre ellos mismos los jóvenes se tratan con las peores vulgaridades y ahora eso lo llaman normal. Eso nosotros, los hijos de Dios, no lo debemos hacer, porque eso daña nuestra propia vida. Cuando tú estás acusando a otro, hay 3 dedos que te acusan a ti. Cuando tú señalas maldad en otro, la maldad se está volviendo hacia ti. Por eso es que no debemos hacerlo. En la doctrina bíblica de la santidad es la obediencia que nuestro Señor Jesucristo caminó durante sus 33 años en esta tierra, dándonos el ejemplo, mostrándonos el modelo que nosotros debíamos seguir. Y Él fue en silencio, humilde, entregado, despojándose de toda su gloria para darnos el ejemplo de que es posible ser santo, de que es posible seguir al Señor Jesucristo y de vencer en esta vida el pecado y la maldad, aunque no seremos perfectos hasta que el Señor venga, pero el Señor dice, abogado tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que debemos entender. Entonces, toco este tema, ¿por qué? Porque los escribas y los fariseos parecían personas muy santas. Pero nuestro Señor sabe demostrar con claridad que les faltaba justicia y que les faltaba santidad. Y por eso es que dice, a menos que su justicia supere la de los escribas y fariseos, eso no lo dice a la iglesia, eso nos lo dice a cada uno de nosotros, a menos que superemos esas mentes religiosas, esos corazones embebidos de paradigmas que para nada edifican, a menos que esa transformación la recibamos, no entraremos en el reino de los cielos.
Y miren lo que dice, les advierto a ustedes, no imaginen, dice nuestro Señor, de hecho, que he venido a simplificar las cosas con una reducción en las exigencias de la ley. Antes, al contrario, aquí estoy para decirles que a no ser que su justicia supere a la de los escribas y fariseos, no esperen entrar en el reino de los cielos, ni siquiera el más pequeño de él. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Debemos recordar que los escribas y fariseos, como ya les dije, eran una estirpe social de mucha altura. ¿Sí? La gente los veía como en un pedestal muy grande. Pasaban ocupados los escribas en la ley. La copiaban con sumo cuidado y todos tenían a esos escribas en gran consideración por esa misma razón, porque eran muy dedicados a las escrituras. Los fariseos, vuelvo a repetirles, eran hombres muy notables y famosos por su santidad. La palabra fariseo, ¿saben qué significa? Separado. Esas personas eran apartadas, eran separadas para ese trabajo especial. Eran personas que pertenecían a una clase muy especial porque habían compuesto un código ceremonial relacionado con la ley que era más riguroso, escuchen esto, era mucho más riguroso que la ley misma de Moisés. Por ejemplo, en la ley de Moisés se pide o se pedía que el pueblo y que los sacerdotes y los levitas debían ayunar una vez al año. Una vez al año. Eso dice la ley. Eso es lo que dice la Biblia. El Señor Jesús presenta el caso del fariseo y el publicano que suben al templo a orar y el fariseo dice que ayunaba 2 veces por semana. ¿Sí se dan cuenta la autoimposición de cosas, de códigos? Pero el Antiguo Testamento no dice en ningún pasaje que hicieran eso, que se requería que ayunaran 2 veces a la semana. De hecho, repite, pide que se ayune una vez al año. Eso decía la ley, o dice la ley en el Antiguo Testamento. Pero poco a poco, esos hombres, esos fariseos, fueron, como les dije, un paradigma hoy, otro paradigma mañana, y fueron sumando poco a poco, creando un sistema propio, y habían conseguido imponérselo al pueblo, al cual exhortaban y mandaban que ayunaran 2 veces por semana, en vez de una vez al año. De este modo, habían llegado a formar un riguroso código moral y de conducta, y como consecuencia de ellos, todos tenían a los fariseos como personas de un modelo de virtud inalcanzable. Para el pueblo, para una persona del común, así como somos nosotros, era impensable un día siquiera llegar a ser un fariseo. Eso no se podía pensar. ¿Sí se imaginan cómo era que se construía esa distancia? Eso es lo que han hecho las tradiciones aquí en el continente. Esas religiones, eso es lo que han hecho. Poner a unos allá en un pedestal y nosotros aquí abajo. Y creíamos que esos eran muy santos y que nosotros no teníamos derecho a esa santidad. Mentiras. Eso es lo que el Señor llega a contradecir a los escribas y a los fariseos. El hombre común y corriente entonces no tenía esperanza de llegar a ser nunca un escriba, nunca un fariseo. Antes, ¿saben qué pensaban ellos? Son excelentes. Y cuando pasaba un fariseo,
por las plazas públicas, ellos hacían reverencia y se apartaban y pensaban, uy, ahí va la excelencia, ahí van los santos, ahí van los perfectos. Por eso el publicano, cuando entra a orar al templo, el publicano dice, sé propicio a mí, Señor, pecador. Pero el fariseo hace todo lo contrario. Y es ahí donde interviene nuestro Señor y dice que Él no entrará al reino de los cielos, el que así sea. Entonces hoy vienen preguntas para nosotros que tenemos que cada uno empezar a resolver. ¿Qué concepto tenemos de santidad? ¿Qué entendemos por ser religiosos? ¿Qué es para nosotros ser cristianos? Piensen por favor en eso, mis hermanos. No desestimen lo que aquí se enseña, por favor. Y por eso yo les invito nuevamente, piensen en su casa, piensen en su hogar, piensen en lo que sucede allí. Porque nosotros como pastores no vamos a su casa y si nos invitan a su casa, vamos a ayudarles a entender mejor la palabra del Señor, pero nosotros no vamos a ir a meterse a su cocina. El único que entra a su cocina es Dios y Él lo ve todo, Él lo sabe todo de usted, pero es usted quien debe tomar la decisión de ser transformado, de tomar su cruz, de negarse a sí mismo y de aprender a caminar con el Señor. ¿Sabía usted? Mire, esto de pronto puede ofender a alguien aquí, pero yo tengo que decir la verdad. ¿Sabía usted que el lugar donde más abunda el pecado es el hogar? En la casa es donde dicen, no le diga a nadie. En la casa es donde dicen, usted cállese. En la casa es donde se esconden los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los engaños, las trampas, la codicia, la avaricia. Y todo se tapa y todos salen muy elegantes a la calle, como los escribas y fariseos. Bien vestidos, con una sonrisa amplia. Vecino, ¿cómo está? Vecina, muy buenos días. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que la justicia del cristiano, del más pequeño de los cristianos, debe exceder la de los escribas y la de los fariseos. Es decir, que nosotros no podemos seguir pensando como hemos venido pensando hasta el día de hoy. No, mis hermanos. ¿Cómo es entonces nuestra profesión de fe a la luz de este análisis que el Señor está haciendo de nuestros hogares hoy? Porque el Señor está visitando mi casa, pero también está visitando la tuya. Y hoy te está hablando y te está diciendo, es que yo estoy en todas partes. Y en cuanto haces en tu casa, en cuanto haces en tu trabajo, en cuanto haces con el uso que tú le das a tu cuerpo, Él está ahí presente. Y es ahí donde tú tienes que cambiar, mirando tu corazón a la luz de estas verdades. Cuando leemos los 4 evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan, en ellos vemos que el Señor dedica muy buen espacio a hablar de los escribas y fariseos. Se podría decir que en los 4 evangelios el Señor se refiere a ellos de una manera constante. La razón de esto no fue porque ellos lo hubieran criticado o lo criticaban cuando leemos lo que dice en los evangelios, que era que lo buscaban a ver si caía, sino sobre todo porque el pueblo, es decir, la gente se apoyaba en ellos para recibir enseñanzas. ¿Y cuáles eran las enseñanzas que recibía el pueblo? Pues enseñanzas que eran equivocadas.
Por eso usted debe ser entrenado en conocer la verdad como hacían los de Berea. Y los de Berea abrían la palabra y cuando un pastor como yo, Rafael, estoy aquí adelante predicando, usted debe estar verificando, tomando nota y verificando que lo que yo esté hablando aquí de la palabra de Dios, usted va y lo comprueba con su Biblia a ver si lo que se le enseñó aquí, lo que se predicó aquí, el mensaje que salió por esta boca en este lugar, en este día, fue cierto o usted se lo tragó entero. Los de Berea vivían examinándolo todo, dice la Escritura. Porque es así como se crece como cristiano. Y el Señor dentro de la iglesia suya no quiere enanos cristianos. El Señor dentro de su iglesia quiere personas que sean avivadas en el fuego del Espíritu Santo. El Señor en su iglesia quiere que haya discípulos verdaderos, que amen a su prójimo, que ayuden al otro y lo levanten. Ahora, ¿cómo estás tú en esta iglesia local? ¿Tú estás siendo discipulado en esta iglesia local? ¿Tú sientes que en esta iglesia estás recibiendo verdadero alimento espiritual que edifica y que transforma tu vida? Si es así, entonces conviértete en un mejor discípulo cada día. Pero si no es así, entonces vete de aquí. Porque el Señor no quiere enanos espirituales. El Señor sí hace milagros hoy. El Señor sí hace sanidades hoy. Aquí está el Señor, con todo respeto, el señor Benjamín Rodríguez, a quien hace ya casi 2 años estuvimos visitando en su casa. Hoy lo vemos lleno de salud. Pero cuando lo visitamos en su casa, yo vi el espíritu de muerte en él. Y oré en su habitación con él, por él. Pero aquí está. Y está aquí como un testimonio de lo que Dios hace en la vida de una persona. Dios hace milagros, Dios transforma vidas, Dios cambia manera de pensar. Pero es usted al que le corresponde creer, confiar en el Señor y asirse de su mano para que usted siga viendo el milagro de Dios en su vida. A usted no le sirve de nada el milagro que el Señor hizo en Benjamín, no. Eso simplemente usted lo escucha, pero eso no lo va a avivar a usted. A usted lo aviva su comunión personal con el Señor. Aférrese a Él, ámelo a Él. No se deje engañar, por favor. Muchos en Colombia dicen, yo pertenezco a tal religión, y lo mencionan como si eso les diera estatus. Sí hemos escuchado eso, ¿cierto? Oye, ¿y cómo estás? ¿En dónde te congregas tú? ¿A qué iglesia perteneces? Y todos sacan pecho y dicen, yo en cambio voy a tal iglesia. Y le ponen un nombre con luces que brillan y todo eso, y sacan mucho pecho. Pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su comunión con el Señor? ¿Cómo está el tomar la decisión de abandonar el pecado? ¿Cómo está su decisión de decir al Señor, enséñame, Padre, a odiar el pecado, a aborrecer el pecado? Porque tengo que decir algo. Hay personas que aman el pecado y no lo quieren dejar. Tenga eso presente. Y el que eso hace está siendo aborrecido por Dios. Y si no se arrepiente, entonces vendrá en el futuro la prueba. Y cuando venga la prueba y esté tirado en el piso, se acordará que el Señor sí lo exhortó, sí le dijo, sí lo corrigió, sí le envió mensajes de la palabra una y otra vez y otra vez y otra vez.
y nunca le han dado la gloria al Señor, pues viene prueba, vienen dificultades sobre la vida y entonces ahí sí se vienen a rendir al Señor. Espero que no sea tarde, mis hermanos. El Señor no quiere que sea tarde, sino que seamos pacientes, que confiemos en Él. El fariseo se ubicaba en un lugar prominente y le dio ese que fue al templo junto con el publicano, le dio gracias a Dios por ser diferente a los demás, sobre todo como el publicano decía yo no soy como aquel, luego empezó a decir cosas de sí mismo, que él no explotaba a nadie, que él no era injusto, que él no era adúltero, que él no era como ese publicano. ¿Y saben qué? Todo eso era verdad, nuestro Señor lo aceptó. Por eso yo lo repito, mis hermanos, estos hombres poseían una clase de justicia externa. Se mostraban como puros y limpios delante de la gente. No solo esto decía él, sino además que ayunaba 2 veces por semana y además que daba el diezmo, la 10ª parte de todo lo que poseía, a Dios se lo daba y a su causa. Daba el diezmo de todo lo que tenía, incluso las hierbas, la menta, el eneldo y el comino. Pero además de esto, eran muy religiosos. Eran sumamente detallistas en la observancia de ciertos servicios y ceremonias religiosas. Yo creo que ustedes han visto eso hoy en día, ¿no? Todos esos lugares de cultos que son falsos tienen una cantidad de ceremonias que usted llega allá y ¡oh, qué santidad! Y entra la gente en silencio y se habla solo. Sí. Santidad, ¡uy, qué tremenda santidad! ¿Será que por dentro qué son? Sin embargo, mis hermanos, en los 4 evangelios, nadie puede leer en ellos sin ver que no hubo nada que despertara más ira en nuestro Señor que esa religión de los escribas y fariseos. Como siempre les sugiero, mis amados hermanos, lean su Biblia. Hoy les recomiendo que lean el capítulo 23 de Mateo. Y quiero que descubran allí las terribles aflicciones. En la Reina Valera se llaman los ayes, ¿no? Lean en su Biblia todo el capítulo 23 de Mateo y mire lo que el Señor dice acerca de los escribas y de los fariseos. Léalo junto con su esposa. Si no tiene esposa, léalo solo. Pero léalo, por favor. Y verán allí la resumida acusación de estas personas por parte de nuestro Señor y su crítica de la actitud general de los mismos respecto a Dios y a su religión. Por eso dice, y repito nuevamente, mis hermanos, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Eso es algo que tenemos que tener grabado en nuestro corazón. Con todo esto nosotros, todos y cada uno, podemos comprender que la posibilidad de caer en religiosidad, en legalismos, es absolutamente real, mis hermanos. Todos nosotros estamos expuestos si no estamos atentos, si no abrimos nuestra Biblia, si no nos discipulamos, si no nos preparamos, si nos quedamos solamente con lo que venimos a recibir aquí el domingo, estamos expuestos a convertirnos en unos legalistas, religiosos, fanáticos, que no damos ningún fruto y que el día de mañana estamos dándole la espalda a Dios. Y el Señor no quiere eso para su iglesia. Podemos ser terriblemente engañados si tragamos entero. Tengan siempre presente que en esta iglesia siempre
se lo diremos, mis hermanos. Aquí confrontamos el pecado, pero aquí también decimos que usted tiene una responsabilidad delante de Dios de conocer la verdad y que aquí le enseñamos cómo es que conoce la verdad. Por ejemplo, a través de los libros de Te reto a ser mejor. Estúdialos juiciosamente. Vuelve a empezar de ser necesario. Acércate a las oraciones virtuales que hacemos. A las reuniones de los hogares de extensión, acércate, pero lleva gente, invítalos. No digas que es que te queda muy lejos, que es que no puedo, es que no tengo tiempo. Aquí tenemos a nuestra hermana Eliana, que vive a 3 horas de aquí, 3 horas, 2 horas y media, pero aquí llega primero que todos nosotros. Nuestra hermana Dirley, que también vive en Bogotá y muchas veces se viene desde Biotá, Cundinamarca, a las 4 de la mañana para llegar aquí, primero que todos, como hoy fue la primera mujer que llegó aquí. Entonces no puedes tú decir que tu hogar de extensión te queda muy lejos. Entonces, si te queda muy lejos, ¿por qué no te preparas para abrir un hogar de extensión en tu propia casa? No esperes, por favor, a que llegue el pastor a rogarte, a postrarte de rodillas en el portón de tu casa y te suplique que abras un hogar de extensión en tu casa. Eso no va a suceder jamás. Hazlo tú si amas al Señor. Estamos en peligro. Las falsas doctrinas están abundando por todas partes. Estamos en grave peligro, mis hermanos. Estamos en un gran peligro espiritual. Están asesinando, están matando cristianos, están incendiando iglesias. Ayer incendiaron una, ¿dónde? En Estados Unidos. En Nigeria han matado este año más de 5,000 cristianos. Les han quemado sus casas, sus iglesias. Aquí hay varios cristianos, pastores, líderes, allá en el Catatumbo, en San José del Guaviare, en el Cauca, secuestrados y asesinados. Estamos viviendo tiempos peligrosos, mis amados. A los fariseos y a los escribas, el Señor los acusó de hipócritas, sí, pero ¿saben qué? Eran hipócritas inconscientes. No se daban cuenta de lo que eran. Ellos pensaban que todo estaba bien, que todo lo que hacían era perfecto, que eso no te pase a ti. No se puede leer la Biblia sin que se le recuerde a uno constantemente que vivimos en peligro. El Señor siempre nos advierte, de cierto te digo, que si no hicieres esto o aquello, y hoy nos está dando esa advertencia. Si tu justicia no fuere mejor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Nosotros no podemos aparentar como ellos aparentaban. En los brazos se ponían anchas cajas de oración con versículos de la Escritura. Usaban túnicas con borlas muy largas y les encantaba sentarse en la mesa principal en los banquetes y ocupar asientos de honor en las sinagogas. Les encantaba recibir saludos respetuosos cuando caminaban por las plazas públicas y que los llamaran rabí. Pero el Señor Jesucristo dice, pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Amén. Amén. Yo aquí no soy más que nadie, mi hermano. La unción está en la iglesia, no en el pastor, no en los líderes, no en unos sí y en otros no. La unción está sobre toda la iglesia del Señor. La acusación primera y básica contra ellos es que su religión, escuchen bien esto por favor mis amados, la religión de ellos era completamente externa,
y formal, en lugar de ser una religión de lo más íntimo del corazón. Y el cristianismo es precisamente eso. El cristianismo es tu relación personal con Dios, es tu vida con Dios, es lo que tú vives, Jaime, con tu Señor, es la relación de intimidad que tú tienes con Él para disfrutar el deleite de conocerlo, de abandonar el pecado, de descubrir lo oculto que hay en tu corazón para poderte despojar de eso. Y por eso es que el Espíritu Santo vino para ayudarte en ese camino y liberarte, porque Él sabe que en tus fuerzas no lo podrás lograr jamás. Ustedes son los que se justifican a sí mismos delante de los hombres, mas Dios conoce muy bien sus corazones, porque lo que tienen los hombres por sublime delante de Dios es abominación. Eso está en Lucas 16:15 para los que toman nota. Debemos tener muy presente que todo lo que el Señor dice de los fariseos son acusaciones judiciales y no hay contradicción, y escuche bien esto, no hay contradicción entre el amor de Dios y la ira de Dios. Usted no puede salir pensando de aquí, uy, qué miedo, entonces Dios tiene ira conmigo. No, Dios odia el pecado y odia a los practicantes del pecado, pero los que se arrepienten y le aman y obedecen sus mandamientos, el Señor los acoge con sus brazos, con sus plumas los cubre, como la gallina sus pollitos, y los levantará y hará de ellos una gran nación. Eso no implica contradicción en la naturaleza de nuestro Señor. Santidad y amor deben ir juntos. Es parte del amor santo, entonces desenmascarar lo falso. Yo, Rafael, tengo que sacar lo falso de mi corazón. Yo no conozco todo mi ser todavía, pero tú tampoco te conoces a ti mismo todavía, pero en cambio el Señor sí te conoce y solo con Él se desenmascara lo falso, lo que es ilegítimo, lo que es fraudulento que está en ti, lo que es de acusación y lo que es hipócrita. Dios lo conoce, Dios lo quiere limpiar, Dios lo quiere quitar de ti, Dios quiere que tú seas transparente, limpio, santo, puro y recto delante de Él. Y Él es el que te está ayudando a lograrlo. A menos que decidamos negarnos a hacer nuestra propia voluntad, nunca podremos hacer la voluntad de Dios. Mi amada iglesia, mis amados hermanos, está bien que nosotros digamos que somos cristianos. Está bien que a nosotros nos llamen evangélicos o que nos sintamos orgullosos de ser lo que somos, pero eso sí, con el gran cuidado que debemos tener de no llegar a caer en un culto falso, en construir una religión acomodada a nuestro propio parecer. No podemos hacer eso, porque de hacerlo, lazo del diablo atraemos sobre nuestra vida. Alguna vez, llegados los discípulos a la plaza pública, se sentaron a la mesa sin lavarse las manos. Les dijo el Señor, ustedes fariseos tienen mucho cuidado de lo externo, pero son negligentes con lo interno. No es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino lo que de él sale. El corazón es lo que importa, porque de él vienen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y toda esa clase de cosas. Pero recuerden, mis hermanos, vuelvo a insistir, en su casa lean Mateo 23, ojalá el día de hoy. Nuestro Señor allí llama a los fariseos
Dentro de lo que ustedes van a leer, allí los llama sepulcros blanqueados. Lo externo parece muy bien, pero veamos el interior. Es posible ser muy fieles en asistir a la iglesia, a la celebración de los domingos, a las reuniones de oración virtual, a los hogares de extensión y con todo eso seguir siendo envidiosos, chismosos, vengativos y rencorosos. De todo esto es que precisamente el Señor acusa a los fariseos. A no ser que nuestra justicia sea superior a estas exigencias externas, entonces no pertenecemos al reino de los cielos. El reino de Dios entonces, mis hermanos, se preocupa del corazón. No son mis acciones externas, sino la ley que hay dentro de mí lo que importa. Allí hay un corazón. Allí hay en el ser del corazón del ser humano, hay muchas cosas que tienen que ser lavadas, limpiadas, procesadas, quitadas, arrancadas, desarraigadas. Odios, envidias, resentimientos, codicias, mentiras, pornografía, avaricias, chismes. Debo decirte, y lo digo con temor, pero con respeto, y lo digo con verdad. Debo decirte que toda tu vida te has dedicado, junto con los de tu casa, a construir una falsa religión en tu familia, llena de paradigmas, y ni siquiera te has dado cuenta. No sigamos confeccionando una religión humana como la de los fariseos. Está bien que vivamos en la era de la gracia, mis hermanos, pero debemos considerar la gracia sin las exigencias de la ley, de amar a Dios, de amar a nuestro prójimo y de ser santos como Él es santo. Gracia sin santidad y amor no es gracia. No te vuelvas a sentir satisfecho de ti mismo y de lo que haces con tu cristianismo. Nunca te sientas satisfecho de ti mismo con tu cristianismo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, aquel que se crea firme, mire que no caiga. Más bien mírate al espejo de la palabra de Dios cada día y allí entenderás todas estas cosas que están mal y que debes cambiar y quitarlas radicalmente de tu vida. Los fariseos se ocupaban mucho en el hacer, pero no en el ser. Y nosotros tenemos que ocuparnos en el ser, pero también en el hacer. Somos hacedores de la palabra, somos ministros del Evangelio, somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos preguntarnos, ¿conocemos a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Glorificamos a nuestro Señor con nuestros hechos y con las decisiones que tomamos? Precisamente, eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso el Padre envió a su Hijo, a su unigénito, porque Él sabe que hemos pecado gravemente contra Él y muchos lo seguimos haciendo. Y si no tomamos una verdadera decisión de seguir al Señor Jesucristo, entonces individualmente estaríamos invalidando la cruz del Calvario y por tanto su sacrificio para que así el que así actúa jamás sería eficaz. La eficacia de la cruz se cumple en el que cree. Óyelo bien, escúchalo bien. La eficacia de la cruz se cumple en el que cree.